Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla aquí una vez más el profesor Isidro Salinas, servidor de Dios y de ustedes, dispuesto aquí a participar una vez más en una sesión compartida de el módulo Conservación y Uso Racional del Agua dentro de la carrera virtual de Ingeniería Agrónoma. A mí me alegra mucho, estimados y estimadas, estar con ustedes aquí compartiendo esta segunda semana de clases con el tema ahora de las propiedades hidrofísicas del suelo, o sea, las propiedades físicas de cómo el suelo absorbe, contiene y libera agua durante algunos procesos naturales. Entre otras cosas, vamos a hablar de la máxima capacidad de retención de agua en el suelo, de la famosa capacidad de campo, límite productivo y punto de marchitez permanente, que son temas que se utilizan bastante, pero mucho en el tema de programación, planificación y manejo de sistemas de riego, pero también se ocupan mucho para identificar el potencial rendimiento de un grupo de plantas cultivadas a partir de su satisfacción hídrica. Y la satisfacción hídrica normalmente se hace a través del sistema de riego o a través de la pluviometría, o sea, de las lluvias que caen directamente al cuerpo del suelo, son almacenadas y luego puestas a disposición de los sistemas radiculares de estas plantas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay agua contenida en el suelo y que entonces esta fase líquida del suelo, porque tiene una fase sólida, que son los materiales como las arcillas, los limos y la arena, pero la fase líquida del suelo está constituida fundamentalmente por el agua y obviamente pues las soluciones que hay en el suelo. ¿De dónde proviene el agua? Básicamente las entradas principales son las lluvias en épocas de invierno y en época de verano son las aplicaciones de agua a través de sistemas de riego. Hay otras maneras también diferentes que son por infiltraciones laterales, o sea que son momentos en donde el suelo recibe agua proveniente de otras condiciones. Le pongo un par de ejemplos sobre eso. Muy cerca aquí de la Universidad Nacional Agraria, en la ciudad de Managua, Nicaragua, pues está un sitio que es la entrada al Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del INTA. Ahí justamente en el verano nosotros podemos ver que hay pastizales que se mantienen verdes todo el año, inclusive durante la época seca. Eso se debe básicamente a que hay agua en el suelo. Y ustedes se preguntarán cómo hay agua en el suelo si no llueve y no hay riego. Muy sencillamente es porque estamos cerca de la costa del lago y entonces hay una intrusión lateral del agua de manera que los suelos conservan humedad y por efecto del ascenso capilar que le expliqué en la clase anterior, entonces hay agua disponible para las raíces y estos pastizales se mantienen verdes por esa condición porque tienen una buena satisfacción hídrica. Otro ejemplo que tenemos de eso es el que ocurre en las tierras de Chinandega. Aquí en Nicaragua se dice de que estas tierras son las mejores tierras de Latinoamérica. Recuerdo que me lo mencionaba mucho el doctor Donald Cass en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza y siempre nos decía, las tierras de Chinandega son las mejores tierras de Latinoamérica por su profundidad, por sus propiedades físicas, por su capacidad de producir en algunas ocasiones sin tener agua de lluvia, o sea, en el verano y sin riego. Y se ponía el ejemplo del caso de producciones de sandía que se efectúan en el verano sin lluvia y sin riego. Y eso ocurre porque hay un ascenso capilar del agua por las características hidrofísicas del suelo que permiten que se dé un ascenso capilar y que entonces haya agua disponible para las raíces durante el tiempo en que lo destinamos para la producción de este cultivo de sandía, que es el ejemplo que les estoy poniendo. La otra forma es que las soluciones del suelo proceden también de alteraciones de minerales. Obviamente el agua ejerce importantes acciones, tanto para formar el suelo
como para desde el punto de vista de la fertilidad misma, ¿verdad? Que sea muy fértil. Su importancia es tal que la sentencia popular dice que donde hay agua, hay vida. Donde no hay agua, no hay vida. Entonces, nosotros podemos hacerle una adaptación de que donde no hay agua, no hay suelo, porque no hay manera de producir. La fase líquida, entonces, se produce en los espacios porosos. Ya sabemos que los espacios porosos del suelo están llenos, por así decirlo, de aire o de agua. Si no hay agua, hay aire. Entonces, los espacios porosos son los que permiten que haya agua disponible para los sistemas radiculares. Aquí lo pueden ver en esta figura donde tenemos las partículas de suelo, pero tenemos los poros también. Hay poros con aire y poros con agua. El agua entonces tiene un estado energético. Y el concepto del estado energético es tan importante o más que la misma cantidad de agua del suelo. Pues nos permite conocer cuál va a ser el comportamiento, ya que el movimiento del agua está regulado por su energía que contiene. El agua en el suelo tiene varias energías y su medida normalmente se expresa en energía por unidad de masa o unidad de potencial que se le llama. Los tipos de energía más importantes es la energía potencial, la energía gravitacional, la energía calórica y hay otras como la energía química, la energía atómica, la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y que podemos ver en esta ecuación que hemos presentado aquí. Entonces, al conjunto de fuerzas que retienen el agua en el suelo se llama potencial de succión. Tiene un sentido negativo y es el responsable de las fuerzas de retención de agua dentro del suelo. Por ejemplo, los suelos arcillosos tienen un mayor potencial de succión que los suelos arenosos. Entonces, las partículas, los coloides del suelo, los coloidales, las arcillas, contienen más potencial de succión. Entonces, aunque haya agua en cantidad en el suelo, esta está tan fuertemente retenida que las raíces de las plantas no tienen capacidad para absorber a través de los pelos absorbentes el agua. Entonces se mueren por falta de agua. Esta es una característica muy propia de las arcillas. Hablando ahora de la energía de retención de la humedad por el suelo, se debe decir que se caracteriza desde el punto de vista también de su potencial energético. El concepto de potencial de humedad expresa la energía potencial específica, que es una medida de energía libre del sistema, o sea, de la capacidad de hacer trabajo. Como la difusión de la humedad se da de mayor a menor energía libre, y la humedad en suelos salinos posee menor energía libre que la humedad de las plantas, la humedad pasa de las plantas hacia el suelo, dando como resultado que el suelo posea, aunque haya pocas posibilidades de mantener a las plantas con humedad, a pesar de que en el suelo hay suficiente. Este es el efecto de la sal en el suelo. Hay agua, pero es agua salada, salina le decimos nosotros, es agua salada, y entonces entre más sal contiene el agua, menos posibilidad hay que las raíces absorban también. Entonces ya tenemos el segundo ejemplo. El primero hablamos de las arcillas provocadas por su capacidad o fuerza de succión. Este otro caso que tenemos es el contenido de sal en el agua, que también es una limitante para que las plantas accesen y dispongan de esa agua que está en el suelo. Nosotros podemos clasificar las aguas del suelo desde varios puntos de vista. Uno de ellos es el punto de vista físico. Y desde el punto de vista físico nosotros las podemos clasificar como agua gravitacional, agua higroscópica y agua capilar. El agua gravitacional se puede clasificar en de flujo lento o de flujo rápido. Luego el agua hidroscópica le hablamos a aguas que están retenidas a 31 atmósferas o más. Pero el agua capilar es el que está contenido en los tubos capilares. O sea, esas son las que nos interesan en términos agronómicos. Dentro de ellas pueden haber absorbibles y no absorbibles.
El agua capilar no absorbible es aquella que tiene una fuerza de succión de 31 a 15 atmósferas, mientras que el agua capilar es un agua que es absorbible entre 15 a 1 atmósfera. Eso significa que es el agua que está disponible para los sistemas radiculares. Aquí podemos ver un ejemplo del agua gravitacional, el agua capilar y el agua higroscópica. El agua gravitacional es que por el efecto de la gravedad escurre naturalmente o drena hacia sitios más profundos, de manera que no es retenida por los poros, sino que es liberada. El agua higroscópica es aquella que está muy retenida fuertemente, de tal manera que no está disponible para las raíces. Y el agua capilar es el que se queda, es la parte rica del asunto, es la que llena los poros y los conserva, de manera que las plantas puedan tener 1, 2, 3, hasta 10 y a veces hasta 15 días disponibles sin que llueva, para que la planta esté tomando el agua correspondiente para poder vivir, para poder efectuar los diferentes procesos fisiológicos, empezando por la fotosíntesis. Generalmente, cuando hablamos de capacidad, fuerza de retención, hablamos de atmósfera. Entonces, la unidad de presión que vamos a utilizar es atmósferas. Equivale a la presión que ejerce, valga la redundancia nuevamente, la atmósfera terrestre a nivel del mar. Esto de una atmósfera lo que se corresponde es a una columna de mercurio. O sea, la presión que podría ejercer una columna de mercurio de 760 milímetros de altura a 0 grados centígrados, bajo una aceleración normal, o sea, la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. También hay otro que es el bar. Se denomina bar a una unidad de presión equivalente a 1.000.000 de barias. En síntesis, para no complicarnos mucho la vida con todas estas cosas, yo le quiero decir que básicamente para efectos de trabajo, una atmósfera equivale a un bar, y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos las equivalencias, y entre estas equivalencias tenemos aquí que una atmósfera, quiero ver si puedo marcar con esto, equivale a 1.01 bar. Entonces, para efectos prácticos, una atmósfera es igual a un bar. Ustedes le dicen, esto tiene 15 atmósferas de presión, 15 bares de presión. Y también una atmósfera equivale a una columna de 760 milímetros de mercurio a 0 grados centígrados. Entonces son los datos que más o menos estamos utilizando de manera práctica en la vida agronómica. Entre otros, por ejemplo, tenemos también que una atmósfera equivale a más o menos 10 metros de columna de agua. En realidad son 10.33. Una atmósfera es como que tenga una columna de agua de 10.33 metros de altura. Esa presión que está ejerciendo esa columna de 10.33 metros de altura es una atmósfera. Y para efectos prácticos equivale a un bar. Y para efectos prácticos equivale a una columna de 760 milímetros de mercurio. O sea, una columna menos de 1 metro de altura. 760 milímetros, 1 metro tiene 1000 milímetros. Entonces, como 3/4 de metro, esa columna de mercurio es una atmósfera. Entonces ya hemos aprendido, porque no nos vamos a complicar la vida mucho, ¿verdad? Nosotros no estamos estudiando química, no estamos estudiando unos elementos científicos, lo que estamos estudiando es ingeniería agrónoma, tratando de entender cuáles son aquellos elementos que nos interesan. Una atmósfera, un bar, 10.33 metros de columna de agua, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Y con eso nos quedamos. Aquí tienen las tablas de conversiones para los que se quieran quebrar la vida, ¿verdad? Fíjense bien, aquí tenemos una atmósfera, aquí tenemos un bar. Entonces, eso equivale a 0.98, que en realidad es 1. Una atmósfera es un bar. Habíamos dicho que el agua en el suelo tenía una clasificación desde el punto de vista físico. También tiene una clasificación biológica.
Entonces, desde el punto de vista biológico, se clasifica en capacidad máxima, capacidad de retención y otras dos más que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. La capacidad máxima es el momento en que los poros están saturados de agua, o sea que no hay aire. La porosidad total del suelo es igual al volumen total de agua que puede contenerlo. ¿Por qué? Porque todos los poros están llenos de agua, no hay poros con aire. La capacidad de retención, entonces, es la cantidad máxima de agua que el suelo puede retener. ¿Vieron cuál es la diferencia con la capacidad máxima? Que la capacidad máxima está llena, pero tiene tanto que es muy probable, y así lo es, de que comience a escurrir, como cuando nosotros tenemos una esponja llena de agua. Se llena, pero está tan llena que ella escurre. Después que escurre cierto tiempo, ella queda llena también. Eso es la capacidad de retención. ¿Cuánta agua es capaz de retener sin que se dé pérdidas por la gravedad? Luego tenemos la capacidad de campo. Este ya es un concepto más de utilidad agronómica. Este concepto surge, dice, para paliar la dificultad de cómo medir la capacidad de retención. Es algo más práctico. ¿Qué es lo que trata? De reflejar la cantidad de agua que puede tener un suelo cuando ya perdió todo el agua gravitacional de flujo rápido, después más o menos de pasado unos 2 días de las lluvias. La fuerza con que es retenida, y esto es importante para los que después vayan a hacer análisis de laboratorio, la fuerza de retención del agua varía para cada cultivo. Pero ¿cómo se admite? Se admite cuando tiene una fuerza de succión de 1/3 de atmósfera. ¿Vieron? Ya hablamos que una atmósfera es un bar, que una atmósfera equivale a 10.33 metros de columna de agua. Entonces es 1/3 de eso. 1/3 de atmósfera equivale a 1/3 de 10.33 metros de columna de agua. Estamos hablando de casi 4, 3 y pico de metros de columna de agua. Así, cuando obtiene esa fuerza de succión es que se reconoce como capacidad de campo. Cuando hacen los análisis de laboratorio, lo que hacen es que someten a la muestra de agua a una fuerza de succión de 1/3 de atmósfera. Cuando ya tiene 1/3 de atmósfera, dicen, ahí está capacidad de campo. Y miden el contenido de humedad para decir, este suelo tiene tanto por ciento a capacidad de campo. Un ejemplo, tiene 18% contenido de humedad a capacidad de campo. Quiere decir que esa muestra de suelo la sometieron a una fuerza de succión de hasta 1/3 de atmósfera y luego la sacaron y midieron el contenido de humedad. Y ahí es donde determinan la capacidad de campo. El punto de marchitamiento representa que es cuando el suelo se deseca a un nivel tal que el agua que queda está retenida con una fuerza de succión mayor que la que tienen las raíces de la planta. Es el agua entonces que está retenida a 15 atmósferas. ¿Qué queremos decir entonces eso a 15 atmósferas? Muy sencillamente, nosotros tomamos del campo una muestra de suelo y esa muestra de suelo la dividimos en 2 submuestras. Las 2 submuestras, una muestra la sometemos a 1/3 de atmósfera de presión y medimos su contenido de humedad. El otro lo sometemos a 15 atmósferas de presión y determinamos su contenido de humedad. La diferencia es la capacidad de campo o la cantidad de agua disponible para el sistema radicular. Alguien me decía, la sometemos a 1/3 de atmósfera, a 1/3 de bar. Es lo mismo, acuérdense. Una atmósfera igual a un bar para efectos prácticos de nosotros. Entonces, el contenido de agua en el suelo se puede expresar de varias maneras, pero una de las maneras más simples es expresarse como porcentaje de peso, refiriéndose al peso del agua en una muestra de suelo en relación al peso seco de la muestra. ¿Qué significa peso seco? En este contexto, significa que el peso de la muestra se ha secado en una estufa a 105 grados centígrados durante 24 horas. Y entonces lo que calculamos es el contenido de humedad volumétrica va a ser igual al volumen de agua en la muestra en relación al volumen total de la muestra. ¿Vieron? Que está fácil, es la relación cuál es el volumen de agua en esa muestra versus el volumen natural de esa muestra. O sea, cuando hablan natural aquí se refiere, y por eso ponen el asterisco por aquí,
se refiere a que estamos hablando al volumen de una muestra de suelo imperturbada, o sea, conservada intacta su porosidad. Sin embargo, muchachos, en términos prácticos, el porcentaje volumétrico de un agua se calcula fácilmente a partir del contenido gravimétrico, que es el que se determina de manera sencilla en el laboratorio. Para esto, lo único que hay que hacer es multiplicar el porcentaje de agua en peso de la muestra por la densidad aparente. Ustedes, si quieren, se pueden complicar con toda esta fórmula, es nuestra responsabilidad mostrársela, pero yo les quiero decir que la manera más fácil es que en laboratorio no vamos a determinar el porcentaje de humedad volumétrica, no. Lo que vamos a determinar en el laboratorio es el porcentaje de humedad gravimétrica. ¿Qué significa eso de gravimétrica? Es por el peso. Y entonces, si conocemos el peso y determinamos la densidad aparente del suelo, multiplicamos el porcentaje de humedad gravimétrica por la densidad aparente y nos da el porcentaje de humedad volumétrica. Otra forma que nosotros tenemos de cómo expresarlo es como altura. ¿Cómo es eso de expresarlo en forma de altura? Por ejemplo, si ustedes se fijan y miran los datos de lluvia en Managua, en cualquier ciudad de Nicaragua, en cualquier parte de Centroamérica, te dicen llovieron 20 milímetros de agua. ¿Y 20 milímetros de agua qué significa? Entonces también el contenido de humedad en el suelo lo podemos medir en términos milimétricos, o sea, lineales. ¿Qué significa eso? Que yo puedo decir, cayeron 10 milímetros de agua como lluvia, pero cayeron en una hectárea de suelo. Y si ustedes se fijan, hectárea es una unidad de área, o sea, largo por ancho. Y la cantidad de agua que cayó es milimétrica, o sea, es altura. Y si tenemos altura por largo por ancho, lo que tenemos es volumen. Y entonces podemos medirlo en términos volumétricos. Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos 50% de humedad en 1 metro de profundidad del suelo, lo que estamos diciendo ahí es que tenemos 50 centímetros de agua y 50 centímetros de suelo. O sea, tenemos 500 milímetros de agua. Ya les voy a mostrar los resultados más adelante de eso, porque es un tema que me interesa mucho por la utilidad práctica que tiene en el futuro inmediato. El método gravimétrico es el método más simple para determinar el contenido de agua en el suelo. ¿En qué consiste? Consiste en tomar una muestra de suelo a la profundidad que querramos, ¿verdad? Y luego determinamos su peso con el contenido de agua en el momento de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a tomar la muestra con un recipiente, primero pesamos el recipiente. Eso se llama tara, ¿verdad? Como en los camiones. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el peso de la mercancía en un camión? Primero se pesa el camión vacío y luego se pesa el camión con la mercancía dentro. Entonces, la diferencia de peso entre el peso nuevo de la mercancía con el camión menos el peso del camión, el resultado es el peso de la mercancía. Entonces, en términos de suelo, hacemos lo mismo. Pesamos el recipiente que lo va a contener primero y luego lo insertamos en el suelo y cuando viene llenito de suelo el recipiente, lo volvemos a pesar. La diferencia entre el peso del suelo más el recipiente menos el peso del recipiente, lo que nos va a dar es el peso del suelo. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A determinar el contenido del peso del suelo. Luego para determinar el contenido de humedad, lo que hacemos es que lo sometemos a presión a 105 grados centígrados, de manera tal que lo llevemos a que le extraigamos la humedad. Cuando le extraemos la humedad, lo volvemos a pesar. Entonces, ¿cuánto pesó el suelo húmedo menos cuánto pesó el suelo seco? La diferencia se llama agua. Repito, yo peso el suelo húmedo, pesa 10. Y luego peso el suelo seco y pesa 8. Quiere decir que esos 10 menos 8 es 2. Esos 2 quiere decir que es el peso del agua. Y esa es la humedad gravimétrica del agua. Si la humedad gravimétrica del agua, ¿verdad?
la multiplicamos por la densidad aparente, lo que nos va a dar es la humedad volumétrica. Entonces, fíjense, en términos prácticos, en Nicaragua desde hace muchos años atrás se ha venido haciendo análisis de laboratorio, comparativos, prácticas, y se ha llegado a la siguiente conclusión, que es el que nosotros utilizamos para efectos de balance hídrico en una parcela cultivada. Por ejemplo, un suelo arcilloso más o menos tiene la capacidad de almacenar 250 milímetros de agua por cada metro de profundidad de suelo. Detengámonos ahí. ¿Qué significa eso? Significa una lámina, una longitud de 250 milímetros, o sea, de 25 centímetros, en 1 metro de profundidad de suelo. Si nosotros quisiéramos decir, pero ¿cuál es el volumen de agua? Muy sencillo. Supónganse que tenemos 250 milímetros de agua, pero esa lámina está distribuida en 1 hectárea. 1 hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Entonces tenemos metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, si nosotros agarramos esos 250 milímetros y los convertimos a metros, ¿cuál sería la respuesta? 250 milímetros son 25 centímetros. O sea que son 0.25 metros. 0.25 metros, que es la lámina de la altura multiplicada por el área de la hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, nos va a dar la cantidad de agua existente en metros cúbicos en 1 hectárea y la convertimos a volumen. Hagan su práctica para que determinen eso. Agarren numeritos, calculadora y calculen. Lámina de agua, altura, multiplicada por área, metros cuadrados, nos va a dar metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que este valor nosotros lo hemos calculado para un supuesto metro de profundidad de suelo, pero ese supuesto metro de profundidad de suelo, ustedes saben que no es cierto, pues es raro que un suelo tenga exactamente 1 metro de profundidad. Entonces podemos hacer un supuesto, no hombre, no es cierto, el suelo no tiene 1 metro de profundidad, ya lo medimos y tiene 60 centímetros. Entonces construimos una regla de 3 y decimos, si en 1 metro de profundidad de suelo caben 250 milímetros de suelo, entonces en 60 centímetros, ¿cuánto va a caber? O sea, es el 60%, caben 150. Y así establecemos la relación entre uno y otro. Los suelos francoarcillosos tienen una capacidad de retener hasta 140 milímetros de agua. Lo que significa que si tenemos un suelo de 60 centímetros, su capacidad se reduce a 84. Un ejemplo, ¿qué pasaría si en realidad nuestro suelo tiene 50 centímetros de profundidad? 50 centímetros de profundidad es la mitad de 1 metro. Entonces es la mitad de esto. Entonces un suelo de 50 centímetros de profundidad tendría 70 milímetros de agua. Sería capaz de almacenar 70 milímetros de agua. Y así sucesivamente. Eso es lo que yo quería mencionarles en cuanto a eso, en términos generales y teóricos. Pues tenemos esto que les estoy mostrando aquí en pantalla. Sin embargo, yo quisiera que ustedes hagan énfasis en esas dos cositas que yo les he mencionado antes, como son las presiones de retención de una atmósfera, de un mar, de 10.3 metros de agua, de 760 milímetros de mercurio, y que también hagan alusión al término de cuánto es la capacidad de retención de agua de los suelos. Dicho eso, entonces nosotros podemos entrar más a la parte teórica de conocer de qué depende que haya agua en el suelo y que se mueva en ese perfil, porque hay agua, pero el agua no está estática, sino que el agua se puede mover en el perfil del suelo, y esa movilización depende de la cantidad de agua que esté recibiendo el suelo, depende de su capacidad de infiltración, depende de la cantidad de agua que el perfil de suelo pueda retener, o sea, de su capacidad de campo. Depende de la textura, muchachos. Un suelo arcilloso retiene más agua que un suelo arenoso. Y depende de la estructura, porque un suelo mejor estructurado, con mejor cantidad de poros de determinado tamaño, va a conservar más agua que un suelo de poros grandes y diversos. Y entonces los elementos físicos que influyen en la disponibilidad en el suelo
básicamente son la textura arenoso, tercero arcilloso, textura franca, influye en la disponibilidad de agua. La estructura influye en la disponibilidad de agua. La profundidad, ya lo explicaba, también influye en la disponibilidad de agua. No es lo mismo un suelo de 1 metro de profundidad que un suelo de 50 centímetros, que un suelo de 20 centímetros de profundidad. Y obviamente la velocidad de infiltración, porque eso asegura que se llene más rápido ese cuerpo de suelo a que el agua escurra por la superficie del mismo. También obviamente no lo pusimos aquí, pero yo considero que la pendiente del suelo es importante, así como la vegetación existente en la superficie. Pero básicamente, como estamos hablando de las propiedades intrínsecas del suelo, por eso es que hacemos mención de la textura, estructura, profundidad, densidad aparente y velocidad de infiltración. Aquí ahí les dejo elementos para los que deseen profundizar en términos de velocidad de infiltración, la ley de Darcy, que tiene